Él solo quería dormir un poco, pero alguien golpeó la ventana en medio de la madrugada, y desde ese instante su descanso se volvió bronca, su ruta cambió, y ya nada volvió a ser como antes. El motor rugía como una fiera con hambre. Eran las 3:07 de la madrugada y la BR-116 se extendía frente a él como una vena oscura palpitando bajo la lluvia débil. Jorge, el Tano Silva, encendió un cigarro con la mano temblorosa y miró por el parabrisas empañado. Apenas se distinguían los faros de otros camiones en la lejanía. Todo lo demás era niebla y silencio. «Órale, mula, no me falles hoy», murmuró acariciando el volante como si fuera un animal viejo y leal. Llevaba 18 horas manejando con apenas una parada para un café aguado y un taco frío en un paradero de mala muerte. El cansancio le pegaba en las piernas como si trajera concreto en los huesos. Tenía los ojos secos, la espalda rota y una ansiedad que no nacía del tráfico ni de la carga. Era algo más profundo, algo que venía zumbando desde hace días, como una alarma sorda que se negaba a apagarse. Apretó los dientes, miró el GPS. El siguiente área de descanso estaba a 22 kilómetros, justo a tiempo. No quería dormirse al volante otra vez. La lluvia se volvió más densa justo cuando el camión empezó a vibrar de manera extraña. Un traqueteo leve, intermitente, como si algo suelto golpeara la parte baja del chasis. «¡No chingues!», gruñó Jorge bajando la velocidad. El tablero no marcaba ninguna falla grave, pero conocía su mula mejor que nadie. Algo andaba raro. Bajó por la rampa de una estación de servicio casi vacía, una de esas con baños sucios y luces fluorescentes parpadeantes. El letrero oxidado decía «Ponto Bello, 1943». Jamás había parado ahí antes, ni siquiera lo recordaba en sus rutas anteriores. Estacionó la unidad bajo una lámina de techo improvisado y cortó el motor. El silencio fue como un golpe seco. El único sonido era el golpeteo monótono de la lluvia sobre el toldo. Bajó del camión con una linterna y revisó los neumáticos. Todo parecía en orden. Caminó alrededor de la mula, chequeando los seguros de la carga, vinos finos, bien protegidos. Cuando regresó a la cabina, ya empapado, se sentó pesadamente, cerró la puerta y exhaló con fuerza. El asiento crujió bajo su peso. Apagó el cigarro y apoyó la cabeza en el respaldo. Solo quería dormir un poco. 30 minutos, tal vez una hora. Entonces ocurrió. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la ventana del lado del copiloto. Jorge se irguió de golpe con el corazón en la garganta. «¿Quién anda ahí?», gritó, girando hacia la ventana. No había nadie. Se inclinó, frotó el vidrio empañado. Afuera, solo niebla y lluvia. Ni sombras, ni movimiento. El corazón le latía como tambor en el pecho. Abrió la puerta con fuerza y bajó de nuevo, girando con la linterna, buscando al bromista, al vagabundo, al loco. Nadie. Regresó a la cabina empapado otra vez. Cerró la puerta. Encendió el motor. Algo en su instinto le gritaba que no debía quedarse ahí. Mientras se ponía el cinturón, miró por última vez hacia la ventana del copiloto. Había una marca, 3 dedos dibujados sobre el vidrio empañado, y no eran los suyos. El camión avanzaba de nuevo, tragándose el asfalto mojado como si nunca hubiera parado. Jorge mantenía las manos firmes en el volante, pero el gesto de su cara lo delataba. Mandíbula apretada, mirada dura, respiración medida. No había vuelto a mirar la ventana del copiloto. La marca de los dedos se había desvanecido con el calor del motor, o al menos eso quiso creer. Conectó el manos libres y marcó el número de su hermana. La línea sonó 3 veces antes de que ella contestara con voz de sueño. «Bueno, soy yo, Marita. No te asustes». «¿Qué hora es, Jorge?», respondió ella seca. «Las 3 y pico. Perdón, solo quería saber cómo sigues. Me contaron que te subió la presión otra vez». «Ya bajó. Estoy bien. ¿Por eso llamas?». Silencio. «No, la neta. Nomás quería oír tu voz un ratito».
Marita suspiró al otro lado. Él podía imaginarla en bata, en la cocina, agarrando la taza vieja de su mamá. Hacía meses que no se veían, años en realidad, desde el entierro del viejo. Cada quien siguió su vida, aunque decir vida era mucho. Jorge siguió en la ruta, ella en Mendoza, cuidando de los recuerdos que él no quiso cargar. «Ten cuidado, Jorge», dijo al fin y colgó, sin reclamos, sin palabras dulces, lo normal entre ellos. Al amanecer, llegó al almacén de carga en el sur de Curitiba. Ya había varios camiones formados, luces parpadeando, hombres con chalecos reflejantes gritándose instrucciones. El lugar olía a humedad, diésel y madera vieja. «Silva, 408», gritó un tipo moreno, bajito, con un radio en la mano. «Carga frágil, vámonos, viejo». Jorge bajó, firmó papeles sin mirar y supervisó cómo subían las cajas de vino, una tras otra, apiladas con cuidado, algunas con etiquetas francesas, otras de bodegas del sur de Brasil. Producto caro, delicado, muy solicitado. «Vas directo a Campinas, ¿no?», le preguntó el tipo del radio. «Así es». «Pues no te duermas en el camino, carnal. Este cargamento no es para andar jugando». Jorge asintió sin decir nada y volvió a subir a su cabina. En cuanto se sentó, el silencio volvió a caer encima como un costal. Encendió la radio, buscó algo de música vieja, boleros o samba antigua, lo que fuera para no oír sus propios pensamientos. Pero no había señal. Salió del almacén y se reincorporó a la carretera. El cielo seguía gris, pero la lluvia se había detenido. La BR-116 amanecía envuelta en neblina baja, como si escondiera algo que no quería mostrar. En el retrovisor, las cajas de vino vibraban al ritmo del pavimento. El recuerdo de los dedos en la ventana volvió, como una aguja detrás de los ojos. ¿Quién chingados había estado ahí? ¿Fue real? ¿O ya estaba perdiendo el juicio? Jorge no era de asustarse fácil. Había visto de todo: choques mortales, ladrones, accidentes, incluso compañeros que nunca regresaron de una parada en la noche. Pero esto era diferente. Era personal, como si alguien supiera su nombre, como si lo hubieran estado esperando. Se detuvo en una estación para cargar combustible. No había más de 2 tráileros echando relajo en una banca de metal. Nadie lo miró, nadie lo saludó, nadie sabía nada. Mientras llenaban el tanque, Jorge caminó hacia la parte trasera del camión y puso una mano sobre la lona que cubría las cajas. «A ver si esta vez llegamos completos», murmuró, y entonces sintió algo. Una especie de frío raro, directo en la nuca. Se giró. No había nadie. Pero en el piso mojado, justo al lado de la rueda trasera, había una marca de pisada, pequeña, descalza, como si alguien hubiera estado ahí, parado en silencio, mirando. Y eso fue lo peor. No había lodo, no había tierra, solo asfalto seco, y la huella seguía ahí. El sol ya se había escondido cuando Jorge decidió orillarse. La BR-116 estaba desierta, salvo por uno que otro tráiler que pasaba como un fantasma a toda velocidad. Había avanzado buena parte del trayecto, pero el cansancio ya le pegaba en la espalda como si trajera una piedra amarrada al cuello. El estómago le gruñía, la cabeza le pesaba. Vio el letrero: área de descanso, 2 kilómetros, y sin pensarlo 2 veces, puso la direccional y bajó la velocidad. El lugar era chico, descuidado, apenas un techito de lámina oxidada, un par de postes torcidos y una banca rota bajo un árbol pelón. No había luz más que la de su camión y un poste que parpadeaba como si se fuera a fundir en cualquier momento. Pero a Jorge le bastaba con que estuviera tranquilo. Estacionó la mula, apagó el motor y se recostó en el asiento, cruzando los brazos sobre el pecho. No tenía ganas de cenar. Solo necesitaba unos 20 minutos, media hora máximo, para recargar el cuerpo. Cerró los ojos, dejando que el silencio lo envolviera. Un zumbido lejano de grillos, el roce del viento contra las ramas.
el golpeteo tenue de algo metálico que se movía con la brisa. Nada fuera de lo común, hasta que llegó el sonido. Toc, toc, toc. Jorge se incorporó como resorte. Otra vez. Los mismos 3 golpes en la ventana del copiloto, iguales a los de la noche anterior. ¡Qué chingados!, susurró, con el corazón latiéndole en la garganta. Estiró el cuello lentamente, girando la cabeza hacia la derecha. El vidrio estaba empañado por dentro. Afuerita ni un alma, solo oscuridad. Jorge se inclinó con el cuerpo tenso y limpió un poco del vidrio con la manga de la chamarra. Nada. Solo sombras y el reflejo tenue de la luz intermitente del poste. Bajó la ventana con cuidado. El aire que entró estaba helado, más frío de lo normal para esa zona. Metió la cabeza un poco, intentando distinguir algo entre los arbustos, los árboles, el camino detrás. Nada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz firme. Silencio. Estuvo a punto de volver a subir el vidrio cuando algo cayó a unos metros. Una rama seca, partiendo el suelo como si alguien la hubiera pisado. Jorge reaccionó. Encendió la linterna, abrió la puerta de golpe y bajó. ¡Órale! ¡Ya estuvo bueno, cabrón!, gritó alumbrando hacia los arbustos. Caminó unos pasos, revisando alrededor del camión. Rodeó la parte trasera. Nada, ni un alma, ni un ruido. Cuando volvió a subir, notó algo nuevo. En el tablero justo sobre el portavasos había una hoja seca, marrón, quebradiza. Y no estaba ahí antes. No había manera. El camión estaba cerrado. La hoja no pudo haber entrado sola. Se quedó mirándola unos segundos. Luego la tomó y la lanzó por la ventana. Pero la incomodidad ya se le había metido hasta los huesos. Intentó recostarse otra vez, pero no podía cerrar los ojos sin escuchar esos malditos golpes rebotando en su cabeza. Miró el reloj, 3:17 a.m., exactamente la misma hora que la vez pasada. Sintió un escalofrío, como si algo invisible se le hubiera trepado por la columna. Algo no andaba bien, y ya no podía decir que era puro cansancio. Encendió el motor sin dudar. Sacó el camión de la zona de descanso y volvió a la carretera. Necesitaba luz, ruido, distancia. Mientras se alejaba, vio por el retrovisor el paradero quedándose atrás, tragado por la negrura. Justo antes de perderse de vista, el poste de luz parpadeó una vez más y se apagó. Jorge tragó saliva, no dijo nada, solo apretó el volante, pero ya lo sabía, alguien o algo lo estaba siguiendo. El amanecer lo agarró con los ojos rojos y las manos entumidas. Jorge llevaba más de 2 horas manejando desde que salió disparado del área de descanso. La radio sonaba bajito, pero ni la música ni el ronroneo constante del motor lograban calmarlo. Algo se le había metido en la cabeza, algo que no sabía nombrar, pero que le calaba en la piel como si lo hubieran tatuado con hielo. De vez en cuando miraba de reojo la ventana del copiloto. No había vuelto a escuchar los golpes. Nada raro, pero tampoco podía quitarse la sensación de encima, como si algo invisible lo estuviera observando desde el asiento vacío. Cuando paró en una gasolinera pequeña en Registro, ya salía el sol. Bajó del camión arrastrando los pies y fue directo al baño. Se lavó la cara mirándose en el espejo sucio. Tenía ojeras profundas, el rostro cortado por líneas duras. Parecía otro, parecía más viejo. Volvió a la mula y abrió la puerta del copiloto para sacar una botella de agua que guardaba en la guantera. Y entonces lo vio. El vidrio por dentro tenía condensación, una delgada capa de humedad, como si alguien hubiera respirado ahí. Pero Jorge había estado solo. Lo sabía. Nadie más subió al camión, nadie más tocó esa ventana. El aire acondicionado había estado apagado toda la noche. No tenía sentido. Se quedó ahí, con la puerta abierta, viendo la humedad formarse lentamente, hasta que distinguió otra cosa. Una línea, una especie de marca en el vidrio, como el rastro de algo que había sido dibujado con un dedo. No era clara,
Era sutil, apenas visible, pero estaba ahí. Parecía una letra, tal vez una L, o una cruz, o una figura torcida. Dio un paso atrás. No, no puede ser, murmuró, sintiendo cómo la piel se le enchinaba. Tocó el vidrio. Estaba tibio. Secó la marca con la manga de la chamarra y cerró la puerta sin decir nada más. Subió a la cabina y arrancó, sin mirar atrás. Durante el siguiente tramo del camino no encendió la radio. No encendió nada, solo escuchó el motor y sus propios pensamientos, girando como cuchillos oxidados. Empezó a preguntarse si no estaría perdiendo el juicio. La falta de sueño, la rutina, los años de tragar polvo en la carretera, el corazón cerrado desde hace tanto. Todo se le juntaba, pero había una diferencia esta vez. No era solo cansancio, era una presencia, una sensación espesa que se sentía como un peso sobre el pecho, algo que no era de este mundo, pero tampoco se iba. Lo acompañaba, silencioso, como un pasajero que no pidió permiso. En un semáforo antes de entrar a la autopista hacia Sao Paulo, frenó, y por primera vez en años sintió miedo de quedarse quieto. Como si detenerse fuera invitar a eso a subir con él. «Ya basta, Jorge, cálmate, cabrón», se dijo en voz alta, golpeando el volante. El semáforo cambió, pisó el acelerador. Pero aunque siguiera avanzando, sabía que no estaba huyendo. Estaba entrando más hondo, más adentro en algo que apenas comenzaba. La carretera se estiraba recta, infinita, como si quisiera tragarse todo lo que Jorge no quería enfrentar. Llevaba casi una hora sin hablar, solo con el zumbido del motor y los pensamientos dándole vueltas como moscas. La marca en la ventana, la hoja seca, el golpe, todo seguía ahí, flotando en su mente. Apretó el botón del radio buscando algún reporte de tránsito. Quería ruido, algo que le quitara ese vacío que empezaba a invadir la cabina. Entonces escuchó una voz clara, cálida, como de alguien que no tenía prisa. «Unidad 408, ¿me copias? Aquí base Campinas, operadora Rosa María. ¿Vas en ruta?» Jorge tardó un segundo en reaccionar. El tono suave, firme, le sonó distinto a todas las voces mecánicas que había escuchado en años. «Aquí 408, confirmo. En ruta a Campinas, carga frágil». «Recibido, Jorge Silva. Qué gusto saludarte. Te tengo registrada en ruta 2. ¿Sigues en horario?» «Sí, bueno, más o menos. Hubo una bronca con la lluvia anoche. Nada grave». Hubo una pausa breve del otro lado. Luego la voz regresó, más cercana. «¿No suenas bien? ¿Todo en orden?» Jorge dudó. No era normal que un supervisor preguntara algo así. Se pasó la mano por la cara, incómodo, como si lo hubieran pillado con algo que no quería contar. «Sí, nomás cansado. Lo de siempre. No es lo de siempre cuando lo dices así», soltó ella con una risa leve. «¿Dormiste algo?» «Poco. En un paradero medio raro. Mejor ni te cuento. ¿No había señalética? ¿Te sentiste inseguro?» Jorge tragó saliva. ¿Cómo explicarle lo que sintió sin sonar como un loco? «Digamos que no me gustó el lugar. Mejor seguir rodando». Rosa María no insistió, solo respondió con un «entiendo», que sonó más a comprensión que a protocolo. Y eso, sin saber por qué, le cayó bien. «¿Hace cuánto manejas, Jorge?», preguntó al rato. 33 años, desde que tenía 20 y pico. ¿Y tú, cuánto llevas dando órdenes desde una oficina? 15. Aunque al principio era solo para juntar para la escuela de mi hija. Pero me quedé, me gusta hablar con ustedes, saber que están bien». Jorge se sonrió sin darse cuenta. Hacía tiempo que no charlaba así con nadie, sin doble intención, sin rutina, solo una voz humana del otro lado del aparato. «¿Tienes hijos?», preguntó ella con tono suave. La pregunta le cayó como piedra al pecho. El silencio se alargó un poco antes de que él contestara. «No, nunca tuve. Me la pasé en la ruta. Y cuando quise, ya se me había ido la oportunidad». Rosa no respondió enseguida. Dejó que el silencio hablara. Y luego dijo, bajito: «A veces los caminos no son rectos, Jorge.
Pero igual llevan a algún lado. Él solo asintió, aunque ella no podía verlo. En ese momento, un camión pasó a toda velocidad en sentido contrario, pitando con fuerza. Jorge se sobresaltó, apretó el volante. Cuando se calmó, escuchó otra vez su voz, firme, como si hubiera sentido el cambio. ¿Todo bien? Sí, solo un loco rebasando como si no hubiera mañana. Hay muchos así, pero tú no. Tú manejas como si supieras que todavía hay algo por alcanzar. Jorge se quedó en silencio, con la mirada fija en la línea blanca del carril. Esa frase se le quedó pegada, y mientras avanzaba por la ruta, con la radio encendida y la voz de Rosa María acompañándolo en el aire, no pudo evitar pensar que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo estaba escuchando de verdad. El sol ya se asomaba entre los cerros cuando Jorge paró en una estación de servicio en el cruce de Itapetininga. Necesitaba estirar las piernas, tomarse un café cargado y despejarse un poco. Las palabras de Rosa María aún daban vueltas en su cabeza, como si le hubieran removido algo que llevaba dormido años. Mientras llenaba el termo con café negro y tibio, escuchó la risa seca de alguien detrás de él. Esa risa que uno sabe que no viene con buena intención. Mira nada más, si no es el Tano Silva. Jorge se giró, lo reconoció de inmediato. Carlos Ramírez, el chino, camionero veterano, de esos que siempre sabían más que todos, que le gustaban los problemas y que nunca perdía la oportunidad de tirar veneno. Con la gorra ladeada, lentes oscuros colgados del cuello y una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. ¡Qué milagro verte por estos rumbos!, soltó el chino, acercándose con su propio vaso. Pensé que ya te habías retirado, o perdido por ahí. Aquí ando todavía, aguantando lo que se deje, respondió Jorge, sin ganas de seguirle el juego. ¿Y qué tal la ruta?, preguntó medio sonriendo. Dicen que hay cosas raras pasando por la 116. ¿Tú no has visto nada, digamos, fuera de lugar? Jorge sintió que se le erizaba la nuca. ¿A qué te refieres? Nada, hombre. Solo que uno escucha cosas. Golpes en las ventanas, susurros en los espejos, hojas que aparecen donde no deberían, dijo bajando la voz, como si contara una leyenda vieja. Dicen que hay un espíritu rondando los descansos, gente que se quedó sin voz, cosas así. Jorge lo miró fijo. No dijo nada. El café se le enfrió en la mano. ¿Tú no has soñado nada raro últimamente?, insistió el chino, acercándose un paso más. Porque el que sueña cosas en la carretera ya no está tan lejos de que lo atrape. ¿Qué chingados quieres decir con eso?, soltó Jorge, con el ceño fruncido. El chino alzó las manos, sonriendo con burla. Relájate, compa, nomás es plática entre colegas. A veces la ruta te enseña cosas que no quieres ver. A mí también me pasó. Jorge dio un paso hacia él, con el café en la mano, tenso como cuerda floja. Si tienes algo que decirme, dilo de frente. Pero el chino bajó la mirada, dio un sorbo a su café y murmuró. Solo cuídate, Tano. No todos los que manejan llegan. Algunos se quedan, aunque sigan avanzando. Se alejó sin decir más, dejando a Jorge clavado en el piso, sintiendo que le habían abierto una grieta bajo los pies. Volvió a su camión sin terminar el café. Cerró la puerta de un jalón, encendió el motor y miró por el espejo retrovisor. El chino ya no estaba, como si nunca hubiera estado. Jorge arrancó, pero en el fondo lo que más le pesaba no era el miedo, era la duda. ¿Cómo chingados sabía el chino lo de los golpes? Nadie más lo sabía, solo él y Rosa María. El tráfico rumbo a Campinas estaba hecho un caos. Una volcadura en la autopista había detenido todo. Las filas de camiones y autos parecían no avanzar ni un metro. Jorge, ya con el estómago revuelto de tanto freno y arranque, tomó una decisión rápida. Se salió por una ruta secundaria, una vieja carretera de doble sentido que, según el GPS, lo devolvería a la vía principal más adelante.
Con que no me saque a un rancho perdido, todo bien, murmuró girando el volante. Los árboles se cerraban más conforme avanzaba. La señal de radio se perdió. Ni Rosa María, ni música, ni siquiera estática. Solo el rugido del motor y el crujir de las llantas sobre asfalto parchado. Pasaron los minutos. El cielo ya estaba oscuro. El reloj marcaba las 2:48 a.m. y el cansancio volvía a colgarle en los ojos. De pronto vio un destello conocido, una estructura oxidada a un costado del camino. Frenó en seco. No puede ser. Era el mismo paradero, el mismo poste torcido, la misma banca rota bajo el árbol. Todo igual, como congelado en el tiempo. Pero él había tomado otra ruta. No debía estar ahí. Apagó el motor, confundido. Bajó a estirarse, mirar bien el camino. Tal vez era otro paradero parecido, tal vez solo lo estaba imaginando, pero entonces vio la hoja. Esa misma hoja seca, marrón, quebradiza, pegada en la rendija del parabrisas, igual que la otra vez. No lo pensó más. Subió de nuevo al camión, cerró la puerta con fuerza y se quedó quieto, manos en el volante, respirando agitado. Quería avanzar, alejarse, pero algo lo detuvo. Toc, toc, toc. El corazón le dio un brinco. Los 3 golpes, otra vez, mismos, exactos, en la ventana del copiloto, pero esta vez hubo algo más. Un susurro, apenas un aliento, como si alguien del otro lado dijera su nombre. Jorge. Él giró de inmediato, mirando hacia el asiento vacío. No había nadie. Solo el sonido agudo de su respiración y el sudor frío bajándole por la espalda. «¿Quién eres, cabrón?», gritó con desesperación al borde del pánico. «¿Qué quieres de mí?». Silencio, ni grillos, ni viento, ni el crujido de la lámina, nada. La oscuridad lo envolvía, pero ahora era distinta, no era una noche normal, era densa, espesa, como si el mismo aire estuviera mirando. Encendió el motor con manos temblorosas. El tablero tardó un segundo de más en prender. Ese segundo fue eterno. Puso marcha y salió de ahí sin mirar atrás. Esta vez no miró el retrovisor. No quiso. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Mientras avanzaba por esa ruta torcida, sin nombre, sintió que el camión pesaba más. Como si llevara algo más que cajas de vino. Como si alguien lo acompañara. No habló, no pensó, solo condujo, pero en su pecho, bien hondo, sabía que había vuelto al mismo lugar por una razón, y esa razón ya no lo iba a dejar en paz. El calor del mediodía caía como plomo sobre la carretera cuando Jorge decidió parar en una fonda de paso, de esas que apenas tienen un toldo, 2 mesas de fierro y una estufa vieja echando humo. Estaba exhausto. El cuerpo le dolía entero, como si cada kilómetro manejado en las últimas horas le hubiera arrancado un pedazo de vida. Pidió un plato de arroz con huevo y frijoles. Nada especial, pero caliente, con sabor a casa. Mientras comía en silencio, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en el plato, una canción comenzó a sonar en la radio de la cocina. Era un bolero viejo, de esos que su mamá tarareaba mientras lavaba la ropa o cocinaba con la puerta abierta. La voz de Lucho Gatica acariciando las palabras, suave, melancólica. Y entonces algo se rompió. Jorge cerró los ojos. La cuchara le tembló en la mano. Y como si la canción le hubiera abierto una rendija en el pecho, los recuerdos se le vinieron encima sin pedir permiso. Se vio a sí mismo de niño, corriendo descalzo por el patio de tierra, con la risa viva, persiguiendo a su hermana entre los árboles de durazno. Su madre sentada en la banquita de madera, peinándose el cabello frente a un espejo colgado en un clavo oxidado. Ese espejo, ese maldito espejo que después heredó y nunca quiso colgar. Todo lo que veas ahí es tuyo, Jorgecito. Pero cuida que no se te empañe el alma, le decía ella en broma mientras le acomodaba el cuello de la camisa para ir a la escuela. Él no entendía esas palabras de niño, pero ahora, con la voz seca y los años encima, le calaban como verdad.
Abrió los ojos de golpe. Frente a él, al otro lado del vidrio de la fonda, un camión había estacionado. Y en el espejo retrovisor del lado del copiloto, por un instante breve, juró haber visto un rostro, no el suyo, ni el de nadie del lugar. Una mujer, joven, pelo oscuro, mirada triste, parpadeó. El reflejo desapareció. Jorge se levantó de golpe, tirando la silla sin querer. El mesero lo miró raro, pero él ya estaba saliendo. Caminó directo al camión estacionado. Revisó los espejos. Nada, ni rastros, ni sombras, solo su reflejo sudado y desconcertado. «Ya basta, cabrón, ya estás viendo cosas», se dijo en voz baja, sin convicción. Volvió a su mula y se sentó sin arrancar. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra el volante, y en su mente la imagen de su madre volvió con más fuerza. Su voz, su risa, su ausencia. Pasaron años sin que le llevara flores, ni una llamada en el Día de Muertos, ni una visita al cementerio de Mendoza, por falta de tiempo, por andar en la ruta, por no saber cómo enfrentar el vacío que ella había dejado. Y ahora que algo extraño lo seguía, que los golpes y los susurros lo perseguían, su reflejo lo confrontaba desde los espejos del pasado. Tal vez no era una aparición, tal vez era solo el alma pidiéndole cuentas. Y eso, a veces, duele más que cualquier fantasma. El sol bajaba lento cuando Jorge estacionó en un pequeño mirador, justo antes de entrar a la zona industrial de Campinas. El paisaje era tranquilo, pero su cabeza era un desmadre. Había dormido poco, comido menos, y cada espejo que pasaba le dejaba la sensación de estar siendo observado. Se bajó del camión para revisar una vibración extraña en la parte trasera. Dio la vuelta a la mula, tocando los seguros, revisando que la lona estuviera firme. Todo bien. Cuando volvió al lado del copiloto, algo le detuvo el paso. En el marco inferior de la ventana, justo donde el vidrio se encuentra con la puerta, había unas marcas alargadas de agua. No era rocío ni condensación, eran como huellas de dedos, 5 líneas delgadas, desordenadas, como si alguien hubiese apoyado la mano ahí desde afuera con la palma entera. Pero no llovía desde hacía días, y él había limpiado el vidrio por dentro hacía apenas unas horas. El corazón le dio un vuelco. Tocó las marcas con la yema de los dedos, estaban frescas. «No es posible», murmuró con la voz seca. «No puede ser», pero ahí estaban. Silenciosas, evidentes, imposibles de ignorar. Entró a la cabina y cerró la puerta. Esta vez no encendió el motor. Se quedó quieto, viendo el marco por dentro, sintiendo cómo la piel se le enchinaba sin remedio. Tomó el radio. «Base Campinas, aquí unidad 408. Rosa María en frecuencia». Hubo un par de segundos de estática antes de que su voz respondiera, con ese tono que ya empezaba a conocer como suyo. «Aquí Rosa. ¿Todo bien, Jorge?» «No, la neta, no». «¿Dónde estás?» «Afuera de la entrada norte, antes de cargar. Pero no es eso. Rosa, necesito contarte algo, y te pido que no te burles ni me trates como loco». Hubo silencio. Luego su respuesta, firme pero suave. «Te escucho». Jorge tragó saliva, respiró hondo y soltó todo. Le habló de los golpes, de las hojas secas, del susurro en la ventana, de el chino y su maldita sonrisa, de la figura en el espejo y ahora de las marcas de agua en la puerta. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando que ella le colgara o se riera o le dijera que fuera a dormir un rato. Pero Rosa María no hizo ninguna de esas cosas. «Jorge», dijo pausadamente, «tú sabes que no creo en cosas raras, pero hay algo que no cuadra. Esos descansos, esa zona. Ya otros me han reportado cosas. Nada tan claro como lo tuyo, pero hay patrones». «¿Qué clase de patrones?» «Gente que evita parar ahí, que siente frío dentro del camión sin motivo, o que ve personas en la orilla del camino, y cuando se detienen, no hay nadie». Jorge sintió como el pecho se le apretaba. ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie quiere sonar como loco?
igual que tú. Pero no eres el único. ¿Tú me crees?, preguntó con la voz baja, casi temblando. Te creo, respondió ella sin titubear. Y te voy a ayudar. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier aparición, porque venían sin juicio, sin duda. Solo con eso que llevaba años sin sentir, compañía. Gracias, Rosa, neta. Vamos a llegar al fondo de esto, Jorge, y si hay algo que se tiene que saber, lo vamos a saber juntos. Jorge colgó con el corazón en la garganta. No sabía qué era lo que lo seguía, pero por primera vez no estaba solo. Esa misma noche, mientras Jorge se preparaba para dormir dentro de la cabina con el radio encendido por si Rosa María decía algo más, ella estaba al otro lado del sistema, sentada frente a una computadora vieja, en una pequeña oficina iluminada solo por un foco colgante. No era la primera vez que escuchaba historias de la ruta, pero lo que Jorge le había contado tenía otro peso. Era demasiado claro, demasiado repetido. No sonaba a alucinación, sonaba a algo que pedía ser escuchado. Abrió los archivos de incidentes antiguos, navegó entre registros de accidentes, reportes de mantenimiento, documentos escaneados mal archivados. Pasaron más de 2 horas hasta que un nombre entre letras borrosas la hizo detenerse. Ana Luisa Matos, operaria de almacén, desaparecida en 1943. Ubicación: Depósito San Luis, tramo kilómetro 188 BR 116. Rosa sintió un cosquilleo en la espalda. El nombre venía con un recorte de periódico escaneado. Mujer de 27 años desaparece misteriosamente en su turno nocturno. No hay testigos, solo se hallaron sus guantes y una flor seca dentro de la oficina. Las autoridades cerraron la investigación sin resultados. ¿Una flor seca?, susurró casi sin querer. Se levantó, fue por su libreta y anotó todo. Cruzó referencias. Encontró que el depósito San Luis fue cerrado al año siguiente tras un incendio sin explicación. Jamás se reconstruyó. No había reportes oficiales de cuerpo ni cementerio local con su nombre. Era como si Ana Luisa se hubiera borrado del mapa. Volvió al radio. Jorge, ¿me copias? Pasaron unos segundos antes de que la estática diera paso a su voz adormilada. Aquí estoy, Rosa. Necesito que me escuches bien. Ya encontré algo. ¿Qué cosa? Una mujer, Ana Luisa Matos, desaparecida en 1943. Trabajaba en un depósito justo en el tramo donde tú paraste las últimas veces. Las fechas coinciden, el lugar también. Jorge se incorporó de golpe. Ya no tenía sueño. ¿Cómo sabes eso? Revisé registros antiguos. Hay notas, hasta un recorte de periódico. Dicen que nadie la vio salir y que lo único que quedó fue una flor seca. Un silencio denso llenó el canal. Como la flor que apareció en mi camión. Exacto. Jorge sintió un vacío en el estómago. Algo en esa historia le sonaba cercano, tristemente familiar. ¿Y por qué nadie dice nada?, preguntó él bajito. Porque a nadie le gusta escarbar en lo que da miedo, respondió ella casi con tristeza. Pero tú estás ahí, y tú la estás viendo, Jorge. Tal vez no quiere asustarte, tal vez necesita que la escuchen. Él se pasó la mano por la cara. Todo cobraba un sentido retorcido, pero sentido al fin. ¿Qué quieres que haga? Sigue el camino, pero abre los ojos. Fíjate en los detalles. Hay algo que no cerró en su historia, y tú estás más cerca que nadie de descubrirlo. Jorge no contestó de inmediato. Miró por la ventana. El camino seguía oscuro, pero ahora no parecía tan solo. Y en su pecho, por primera vez, la idea de ayudar a alguien, aunque ya no estuviera viva, se sintió más real que cualquier carga que hubiera llevado en años. La tarde ya se iba apagando cuando Jorge tomó la desviación al sur de Campinas. No era la ruta más directa, pero necesitaba pensar, o más bien dejar de pensar en lo que ya no podía ignorar. Rosa María no le volvió a hablar desde el último mensaje, pero su voz seguía resonando en su cabeza. Fíjate en los detalles, y eso hizo.
Kilómetro tras kilómetro, empezó a ver lo que antes pasaba de largo: postes corroídos, señales descoloridas, árboles con las ramas dobladas hacia el camino como si lo empujaran en una sola dirección. Y entonces lo vio: un galpón, viejo, enorme, casi tragado por la maleza, con techos vencidos, muros agrietados y ventanas sin vidrio. Abandonado. Pero ahí detuvo el camión sin pensarlo. Pisó el freno, echó marcha atrás y estacionó a un costado de la entrada. El lugar tenía algo que le erizaba la piel, pero no podía irse. No sin saber. Bajó con linterna en mano. Cada paso que daba sobre las hojas secas parecía un susurro entre la maleza. Frente al galpón, medio cubierto por musgo y tierra, había un letrero de metal oxidado. Lo limpió con la manga y lo leyó, aunque ya lo intuía: Depósito São Luís, fundado en 1943. Sintió un golpe en el pecho. Era ahí. Ana Luisa había trabajado ahí. Jorge levantó la linterna y apuntó hacia una de las paredes, donde la pintura descascarada dejaba ver lo que parecía un mural de advertencias viejas: prohibido el paso, zona de riesgo, horario nocturno restringido. Y entonces, en el marco de la puerta principal, vio algo moverse: una figura delgada, femenina, cabello largo, vestido claro, de espaldas. ¡Oiga!, gritó Jorge sin pensar. La figura desapareció entre las sombras del galpón. Corrió sin pensar. Cruzó la entrada como si le hubieran arrebatado el alma. Dentro, solo oscuridad, olor a madera podrida y metal húmedo. ¡Ana Luisa!, gritó sin saber por qué decía su nombre. «Estoy aquí». Nadie respondió. Pero algo cambió. El aire, el frío, y sobre una de las viejas tarimas del fondo, algo brillaba bajo el polvo. Una flor seca, igual que la del camión, igual que la del informe. Jorge la tomó entre los dedos y por un instante todo el galpón pareció respirar. Un viento fuerte le pegó en la cara, levantando papeles viejos que crujían como voces apagadas. Y ahí, en medio del piso, bajo una lámpara colgante rota, vio algo que lo hizo detenerse en seco: una huella descalza, marcada en el cemento, como fresca. Jorge salió del galpón agitado, el corazón golpeándole las costillas. No sabía qué era más fuerte: el miedo o la necesidad de saber. Se apoyó contra el camión, viendo la puerta abierta del depósito, como esperando que Ana Luisa saliera caminando. Encendió la radio. «Rosa, estoy en el depósito, el de 1943. Y sí, ella estuvo aquí». Hubo silencio. Luego su voz, bajita, como conteniendo la respiración: «¿Estás bien?» «Sí, pero Rosa, esto ya no es una historia vieja. Ella sigue aquí y quiere algo». «¿Qué viste?» «Una flor, una figura y una huella, humana, pequeña, como si aún estuviera caminando adentro». Del otro lado, Rosa guardó silencio. Luego dijo, pausada: «Entonces tienes que volver». «¿A dónde?» «A ese momento, a la noche, a la misma hora en que todo pasa, a las 3:17. Algo va a ocurrir ahí, Jorge». Jorge se subió de nuevo al camión, se quedó con la flor seca entre los dedos. Afuera, el sol se había ido por completo. El depósito lo miraba como si respirara. El reloj marcaba 2:41 a.m. Y ahora te pregunto a ti, que vas leyendo esta historia: ¿tú qué harías? ¿Volverías a entrar? ¿O arrancarías el camión y te alejarías sin mirar atrás? Déjame un comentario con tu opinión, porque lo que Jorge decida esta noche podría cambiarlo todo. El motor del camión estaba apagado, pero Jorge seguía en la cabina, con el corazón en la garganta. La flor seca seguía en el tablero, como si marcara el punto exacto donde el pasado y el presente se cruzaban. Afuera, el depósito oxidado se alzaba como un animal dormido, esperando que algo o alguien lo despertara. Revisó el reloj. 3:13 a.m., 4 minutos. El silencio era tan espeso que ni los grillos se animaban a cantar. Jorge tragó saliva, sacó el radio y habló en voz baja: «Rosa, estoy esperando». 4 minutos. Del otro lado no hubo respuesta, solo estática. Respiró hondo, cerró los ojos.
No para dormir, sino para buscar valor. Sabía que se venía algo, lo sentía en la espalda, en las costillas, en el alma misma. 3:15 a.m. El viento sopló suave, pero helado. La ventana del copiloto vibró apenas. Jorge no se movió. No esta vez. No huiría. 3:17 a.m. 3 golpes. Toc, toc, toc. Pero esta vez no fueron secos. Sonaron más suaves, como si una mano temblorosa tocara pidiendo permiso. Jorge giró la cabeza despacio. Ya no había miedo, había otra cosa. Una mezcla de dolor, curiosidad y algo que no sabía nombrar. Y entonces la vio, justo al otro lado del vidrio, de pie, inmóvil. Ana Luisa, una figura delgada, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole parte del rostro. No parecía un fantasma, ni una visión aterradora. Era una mujer, real, humana, triste. Jorge no se movió, tenía la garganta cerrada. Ana Luisa levantó lentamente una mano y la apoyó sobre el vidrio, como si quisiera tocarlo. El contacto fue tan sutil que el vidrio no tembló, solo se empañó alrededor de su palma, y entonces habló, no con la boca, no con palabras claras, fue un susurro, apenas un hilo de voz que Jorge sintió más que escuchó. Aún no saben, él quiso hablar, pero no pudo. Quiso abrir la ventana, pero sus manos estaban congeladas. No fui yo. El rostro de Ana Luisa se hizo más claro. Había lágrimas, pero no de miedo, de impotencia. Diles la verdad. Y en ese momento, una ráfaga de viento fuerte sacudió el camión. El vidrio se empañó por completo. Cuando Jorge reaccionó y lo limpió, ella ya no estaba. Volvió en sí jadeando. Se miró las manos. Temblaban. La flor seca seguía en el tablero. Pero algo había cambiado. Una de las puntas de los pétalos estaba negra, quemada. La tomó con cuidado. Al contacto con su piel, la flor se deshizo en cenizas, lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. ¿Qué chingados fue eso?, murmuró Jorge, con los ojos clavados en las cenizas. Encendió la radio. Esta vez, Rosa respondió. ¿Estás bien? Me quedé sin señal. Algo raro pasó. La vi, Rosa, frente a mí. No era una visión, no era locura. ¿Qué dijo? Dijo que no fue ella, que la culparon y que quiere que digamos la verdad. Rosa se quedó callada. Luego respondió. Entonces hay algo más detrás de su desaparición. Algo que se ocultó. Tengo que volver al depósito, dijo Jorge, con determinación. Pero no para buscar fantasmas, para buscar lo que ella quiso mostrarme. Arrancó el camión. Las luces iluminaron el camino sucio. Dio la vuelta y encaró la entrada del depósito. Pero no entró todavía. Apagó el motor, respiró profundo, abrió la guantera, sacó una libreta vieja donde solía anotar reparaciones, arrancó una hoja y escribió: Ana Luisa Matos, no estás olvidada. La dejó sobre el asiento del copiloto, por si algo pasaba. Luego bajó, con la linterna en mano, y se internó en la oscuridad. Sabía que esta vez no era para huir, era para hablar por alguien que ya no podía hacerlo. Jorge se quedó afuera del depósito, con la linterna apagada y el camión detrás de él, alumbrando con sus faros el camino de tierra. Las luces lo cubrían como una escena de interrogatorio. El silencio ya no era amenaza, pero tampoco consuelo. Se sentía suspendido, como si todo estuviera a punto de romperse. Sacó el radio. No lo pensó mucho. Solo apretó el botón. Rosa, ¿me copias? Tardó unos segundos. Luego la voz de ella, algo agitada, rompió la espera. Aquí estoy, Jorge. Dime que no hiciste una locura. Todavía no, respondió con una risa seca. Pero estoy cerca. ¿Dónde estás? Frente al depósito. Otra vez. No entré aún, pero vi cosas. Sentí cosas. Y no puedo ignorarlo. Esto ya no es una historia de miedo. Es algo que pasó de verdad. Silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó ella sin burlarse. Mucho, pero más miedo me da dejar esto así, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué vas a hacer? No lo sé bien, pero necesito entender qué pasó.
¿Por qué Ana Luisa aún está aquí? ¿Por qué nadie habló? ¿Por qué la olvidaron? Rosa se quedó unos segundos en silencio. Luego su voz bajó, se hizo más íntima, como si hablara desde muy cerca. Mi abuela decía que hay cosas que no se descansan hasta que se dicen en voz alta, que lo no contado se pudre, que lo oculto se pega a la tierra. Pues Ana Luisa lleva más de 80 años pegada a este lugar. Y tú la estás escuchando, agregó Rosa. Por algo te eligió. ¿Y si solo fue una casualidad? ¿Y si ya me estoy volviendo loco? Entonces estás loco con sentido, porque desde que empezaste a hablar de ella, algo cambió. En ti, en lo que transmites. Jorge se frotó la cara mirando el camino. Yo solo quería entregar una carga, Rosa, dormir un rato, comer algo caliente, y ahora estoy aquí, metido en una historia que ni sé cómo explicar. Eso se llama estar vivo, Jorge. Estás sintiendo otra vez. Esa frase le caló, porque era cierta. Desde que todo esto empezó, el mundo ya no era solo carreteras y entregas, era algo más. Volvió al camión, se sentó en el borde del asiento y miró el volante, como si esperara que le diera una respuesta. El silencio del radio se rompió. Jorge, ¿te acuerdas de lo que te dije aquella vez? ¿Qué cosa? Que manejas como si supieras que todavía hay algo por alcanzar. Él sonrió apenas. La frase volvía como un eco que ahora tenía otro peso. ¿Y tú? ¿Crees que esto es lo que tenía que alcanzar? No lo sé, pero siento que no estás solo en esto. Y si ella aún aparece, es porque confía en que tú vas a decir lo que otros callaron. Jorge apretó el volante. Entonces voy a seguir, no solo por ella, sino porque yo también estoy cansado de no decir nada. Estoy contigo, Jorge. Lo que necesites, aquí voy a estar. Se puso de pie. Caminó de nuevo hacia el depósito. El viento volvió a soplar, pero esta vez no lo sintió frío. Era como si algo en el aire lo empujara hacia adelante. Frente a la entrada, sacó su libreta de bitácora, la misma que usaba para anotar cambios de aceite o horarios de entrega. Escribió una sola línea. La verdad no se entrega con facturas, se entrega con valor. La arrancó y la guardó en el bolsillo del pantalón. Vamos a ver qué más tienes para contarme, Ana Luisa, dijo en voz baja. Y entró, esta vez sin linterna, solo con los faros del camión encendidos detrás de él, iluminándole la espalda. Porque cuando uno decide buscar la verdad, ya no hay sombra que asuste, solo queda caminar. Mientras Jorge caminaba por el interior del depósito oscuro, entre vigas vencidas y olor a humedad antigua, Rosa María seguía frente a su computadora. Las luces del centro logístico ya estaban apagadas, pero ella no pensaba irse. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de encontrar algo importante. Revisó un archivo olvidado dentro de un directorio antiguo. Reportes de mantenimiento, 1942-44. Abrió uno al azar, luego otro y otro. En uno encontró una nota escrita a mano, escaneada en mala calidad, apenas legible. Jueves. Se cayó la carga. 3 hombres atrapados. Nadie puede hablar. Instrucciones de cerrar la zona y limpiar antes de la auditoría. Solo Ana L. insistió en dejar constancia. Está alterada. El corazón de Rosa dio un vuelco. Ana Luisa. Abrió otro archivo. Lo cruzó con los mapas de la zona. Marcó fechas, coincidencias. Ana Luisa no desapareció de la nada. Ella sabía algo que alguien quiso enterrar. Marcó por radio. Jorge, te tengo algo. Jorge respondió con un tono tenso pero firme. Aquí estoy. Dime. Encontré una nota. Es vieja. Dice que hubo un accidente en ese depósito. 3 trabajadores quedaron atrapados y que Ana Luisa quiso reportarlo, pero alguien la cayó. ¿Cómo que la cayó? Lo cubrieron. Ordenaron limpiar antes de que llegaran los jefes. Y Ana insistió en dejar constancia. Jorge se apoyó en una pared oxidada. La linterna temblaba en su mano. Entonces, ¿la desaparecieron por decir la verdad? Es lo más probable. ¡Hijos de la chingada! Mientras hablaban, Jorge miró a su alrededor con otros ojos.
Las paredes parecían contar historias. Las tablas crujían como si alguien caminara sobre ellas. En una esquina distinguió una estructura metálica derrumbada. Al acercarse, notó que era una compuerta, una que daba a un sótano. Rosa, creo que encontré el lugar. Bajó con cuidado. El aire era más frío, el olor más fuerte. Había partes del piso cubiertas con piedras, como si hubieran sellado la zona apresuradamente. Jorge se arrodilló, pasó la mano por la tierra, y ahí, al borde de una loseta suelta, vio algo que le hizo contener el aliento, un pedazo de tela blanca casi invisible entre el polvo, delicado, como de una blusa antigua. «Ella estuvo aquí», susurró. Subió de nuevo y salió al exterior, buscando aire. Cuando se sentó en la cabina, con el corazón aún golpeando fuerte, comenzó a hacer memoria. Pensó en los descansos raros, en las sombras, en los golpes, y de pronto todo se conectó. «Rosa, hay más lugares». «¿Cómo? No es solo este depósito. Hay tramos donde pasaron cosas, sitios olvidados, gente que no volvió. Y todos están cerca de esta misma zona. Son puntos en el mapa, como si ella me estuviera guiando. ¿Estás diciendo que hay un patrón?» «Sí, como si cada parada rara fuera parte de una ruta que alguien quiso borrar, pero ella la está marcando de nuevo». Rosa se quedó muda por un momento. «Entonces no es solo su historia, Jorge, es la historia de muchos, y tú la estás reescribiendo». Jorge encendió el motor. La madrugada estaba por acabarse, pero él ya no era el mismo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rosa. «Seguirla, hasta el final». «¿Solo?» «No». Pausa. «No esta vez. Me vas a acompañar, desde allá, por radio. Pero juntos». Rosa sonrió desde su escritorio. Aunque él no la viera, supo que lo había dicho en serio. «Va, nos vamos los dos. Uno en la carretera, la otra entre los papeles. Pero juntos». El camión arrancó, el polvo se levantó, y el faro iluminó un detalle que Jorge no había notado antes, pintada con tiza sobre una roca. Una fecha, 2 de septiembre de 1943. La última noche que Ana Luisa fue vista con vida, y ahora, al fin, alguien iba en su búsqueda. Jorge había parado en una gasolinera de paso para revisar las llantas. El sol empezaba a salir, pero el frío de la madrugada seguía pegado en su piel. Había dormido apenas 20 minutos y su mente seguía dándole vueltas a la fecha grabada en la roca, 2 de septiembre de 1943. Mientras revisaba los neumáticos traseros, sintió una presencia. No era imaginación. Giró la cabeza y lo vio. El Chino Ramírez. Parado junto a su tráiler, cruzado de brazos, con esa mirada de lobo flaco que ya no cazaba, pero seguía sabiendo dónde estaban las presas. «Te estás metiendo donde no te llaman, Silva». Jorge no contestó de inmediato. Se puso de pie, con la llave de tuercas aún en la mano. «¿Vienes a amenazarme?». El Chino sonrió de lado, una sonrisa amarga, sin alegría. «Vengo a decirte que cierres el hocico, que dejes de hablar con la supervisora, que pares esa obsesión tuya con la muertita del depósito». «¿Por qué te importa tanto?». «Porque algunos fantasmas es mejor dejarlos quietos. ¿O quieres que te marquen como el loco de la ruta, el trailero que ve muertos? Si eso significa decir la verdad, me vale madres». El Chino dio un paso más cerca. «Mira, Tano, aquí todos sabemos algo, pero nadie dice nada. Porque eso es lo que se hace en la carretera. Se calla, se sigue». «Pues no, esta vez no». «Entonces te voy a reportar». «Hazlo». Se miraron largo. Dos hombres curtidos por el asfalto, por la pérdida, por los kilómetros. Pero uno ya no quería fingir. El otro no podía dejar de hacerlo. Cuando el Chino se fue, Jorge se sentó en el borde del tráiler, con el corazón golpeando fuerte. Sacó el radio. «Rosa, tengo que contarte algo». «Te escucho». «Me encontré al Chino. Me dijo que si sigo hablando, me va a reportar». «¿Qué más te dijo?». «Que todos saben, que no hablan por miedo». Rosa se quedó callada un momento. Luego, en un tono más firme, respondió: «Eso significa que estás cerca, que vas por buen camino».
¿Y si me cierran la ruta? ¿Y si me vetan? Entonces armamos otra ruta. Pero no pares, Jorge, no ahora. Él asintió, aunque no podía verla. Sabía que tenía razón, pero en el fondo dolía. Darse cuenta de que tantos preferían vivir en silencio, que callar se había vuelto más cómodo que recordar. Más tarde, en la carretera, Jorge manejaba con la mente dando vueltas. Pensaba en los hombres que se habían quedado en ese sótano, en Ana Luisa, desaparecida por hablar, en los papeles que Rosa encontró y en la maldita complicidad de tantos otros que, como el chino, sabían y elegían mirar a otro lado. Se preguntó si, en otra vida, él también habría hecho lo mismo, y la verdad le dolió más que cualquier amenaza, porque sí, en algún momento él también se había callado. Cuando su compañero murió en un accidente porque el camión traía frenos defectuosos y él no dijo nada, no quería líos, no quería perder el trabajo, no quería complicarse, y ese silencio todavía lo perseguía. Cuando cayó la noche, Jorge paró su mula en un terreno de grava, encendió la lámpara de techo, sacó un cuaderno y escribió: «Hoy decidí no seguir siendo parte del silencio. Hoy decidí que no me callo más, por Ana Luisa, por los que se quedaron abajo y por el Jorge de antes que no supo tener los huevos para hablar». Cerró el cuaderno, miró al frente y justo en el parabrisas, al reflejo de la luz, otra flor seca había aparecido. Pero esta vez no sentía miedo, sentía que alguien le estaba diciendo: «Vas bien». Jorge no sabía por qué giró hacia ese camino de tierra. El GPS no lo mostraba y no había señalética, pero algo, una corazonada o tal vez ese impulso que ya empezaba a reconocer como la guía de Ana Luisa, lo hizo desviarse. La ruta era estrecha, bordeada de árboles secos. Después de unos 15 minutos, apareció entre la maleza una estación vieja, con muros grafiteados, techos oxidados y vidrios rotos. Nadie en su sano juicio pararía ahí. Pero Jorge no frenó por lógica. Frenó porque sobre una pared, pintado a mano con tiza, leyó una palabra: testigo. Bajó del camión sin apagar el motor. El viento movía las ramas y las hojas crujían bajo sus botas. Empujó la puerta principal. Crujió como si no se hubiera abierto en décadas. Dentro, polvo, olor a papel viejo y humedad. Y silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino memoria guardada. Revisó los mostradores, las repisas caídas. Todo parecía basura. Hasta que, debajo de una banca de metal oxidado, encontró una caja de madera. La abrió con cuidado. Adentro, envuelto en una tela raída, había un cuaderno, forrado en cuero gastado, sin nombre, sin fecha visible, pero con las esquinas dobladas, como si alguien lo hubiera llevado consigo por años. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página decía: «Si esto queda aquí, que alguien lo lea, que alguien sepa lo que me hicieron callar. A.L. Ana Luisa». Jorge se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. Cada página era una puñalada suave. Las primeras hablaban del trabajo. Largas jornadas, malos pagos, compañeras que sufrían en silencio. Luego vinieron las entradas sobre el accidente. Escuché el crujido. Vi la nube de polvo. Me acerqué. 2 hombres gritaron. Uno ya no se movía. Dijeron que no dijera nada, pero no puedo. Fui a hablar con el jefe. Me miró como si yo fuera un problema. Me dijo que si insistía me iba a costar caro. No tengo a dónde ir. Pero si me quedo callada, ¿quién va a hablar por ellos? La letra se iba volviendo más apretada, como si el miedo le apretara la mano. Siento que alguien me sigue, que alguien me espera cuando salgo tarde. Si esto termina mal, no fue un accidente. Jorge tragó saliva. Pasó otra hoja. No quiero que me borren. Quiero que alguien sepa que existí. Se le hizo un nudo en la garganta. Cerró el cuaderno con fuerza, como si eso detuviera el temblor en el pecho. Pero no. Esa historia ya estaba adentro de él. Sacó el radio. «Rosa, encontré algo». «¿Dónde estás?» «En una estación abandonada. No sé cómo llegué, pero encontré su diario.
¿El de Ana Luisa? Sí, es de ella. Está todo. Lo que vio, lo que le hicieron, lo que sintió. Rosa no respondió de inmediato. Luego se oyó su voz, temblorosa. ¿Estás seguro? Más que nunca. Ya no es una historia de fantasmas, Rosa. Es una prueba. Es verdad escrita con miedo y guardada como testamento. ¿Vas a entregarlo? Jorge lo pensó. Largo. Voy a hacerlo público, pero no con la empresa, no con jefes que tapan cosas. Lo voy a mostrar a otros choferes, a la gente en los paraderos, a quienes escuchan, porque esto no es solo de ella, es de todos los que alguna vez se callaron por miedo. Te apoyo, Jorge, en todo. Jorge volvió a la cabina con el cuaderno en la mano. Lo colocó sobre el tablero, como una ofrenda. Miró al frente, la noche ya no lo intimidaba, y justo cuando se disponía a arrancar, vio algo en el retrovisor. Una figura, parada bajo un poste sin luz. Ana Luisa. Otra vez, pero esta vez sonreía. Levantó la mano, y por primera vez no pidió ayuda. Solo pareció decir, «Gracias». Jorge arrancó el camión, las luces encendidas, el motor rugiendo, y un cuaderno lleno de verdad, temblando con cada curva del camino. La madrugada caía lenta cuando Jorge tomó el desvío hacia el viejo depósito. El cuaderno de Ana Luisa descansaba en el asiento del copiloto, envuelto en la misma tela con la que lo encontró. Había manejado todo el día sin rumbo fijo, pero sabía que tenía que cerrar ese círculo. No para olvidar, sino para honrar. En el tablero, junto al volante, llevaba una sola flor blanca. No era seca, era fresca. La compró en una tiendita de carretera sin decir mucho. La mujer que lo atendió solo le preguntó, «¿Es para alguien especial?» Y él respondió, «Sí, muy especial, aunque nunca la conocí». El camino estaba igual de vacío que la primera vez, pero él ya no. Ahora tenía una historia completa y el peso de una promesa. El radio crepitó justo cuando las ruedas de la mula tocaron la tierra del terreno. ¿Llegaste? Era Rosa María. Su voz sonaba suave, presente, como si estuviera sentada a su lado. «Sí, estoy aquí frente al depósito. ¿Llevas la flor?» «La llevo». «¿Estás seguro de esto, Jorge?» «Nunca estuve más seguro de nada». Apagó el motor. Bajó con la flor en la mano, el diario bajo el brazo y una linterna que ya no necesitaba tanto. Sabía exactamente a dónde ir. Cruzó la puerta oxidada, subió los escalones y caminó hasta el centro del galpón, donde la lámpara colgante se balanceaba aún con un vaivén casi invisible. Ahí, en el mismo lugar donde encontró la flor seca la primera vez, colocó la nueva, blanca, limpia, viva. Se arrodilló frente a la flor, dejó el cuaderno a su lado y por primera vez en muchos años, Jorge cerró los ojos no por cansancio, sino por paz. «Te veo, Ana Luisa», susurró. «Te escuché y ya no estás sola». El aire cambió, no frío, no miedo, era otra cosa, como si el silencio ahora respirara con calma. El radio volvió a sonar, Rosa con voz entrecortada. «¿La dejaste?» «Sí, está en su lugar». «¿Y tú?» «Yo también». Se quedó ahí unos minutos más, sin moverse, hasta que el viento entró por la ventana rota y acarició su rostro, como una despedida. Cuando se levantó, algo brilló a la distancia. No lo imaginó, lo vio claro. Una figura femenina, de espaldas, caminando hacia la salida del galpón, desapareciendo con cada paso, como si se fundiera con la noche. Y Jorge entendió. Volvió al camión, subió con el cuerpo más liviano. La flor había quedado donde debía, y con ella un pedazo del dolor de muchos años. Encendió el motor. Rosa seguía en la línea. «¿Todo bien?» «Sí, ya descansó». «Y yo también». «¿Y ahora qué vas a hacer?» Jorge miró el volante, el parabrisas, la ruta oscura al frente. «Voy a seguir manejando, pero ya no huyendo. Ahora voy rumbo a algo, a casa tal vez, a la familia, a la verdad». «Te escuchas distinto». «Me siento distinto». Hubo una pausa. Luego Rosa dijo bajito, «Gracias por no dejarla sola». Y él respondió con la voz firme, «Gracias a ti por no dejarme a mí».
El sol ya estaba alto cuando Jorge entró al patio de descarga en Campinas. Su camión, cubierto de polvo y kilómetros, se alineó con precisión junto a los muelles de carga. El supervisor lo saludó con un gesto seco, sin saber que ese hombre al volante ya no era el mismo que había arrancado el viaje días atrás. «Carga completa, sin daños», anunció Jorge al entregar los papeles. «Perfecto, Silva». «Gracias por la puntualidad», respondió el hombre sin mirar más allá del formulario. «Todo normal, ninguna mención del trayecto, del desvío, del depósito oxidado, de Ana Luisa». Pero para Jorge, la normalidad ya no sabía igual. Mientras los operarios bajaban las cajas, él permaneció en la cabina, con la mano apoyada en el cuaderno envuelto en tela que aún no había soltado. No tenía idea de qué hacer con él todavía. Solo sabía que no lo podía tirar, ni guardar como secreto. Ese cuaderno ya no era solo de Ana Luisa, ahora también era parte de él. Esa misma tarde, mientras esperaba en una cafetería junto a la terminal, Jorge marcó a Rosa. Habían estado en contacto todo el camino, pero esta vez quería algo distinto. «¿Cómo va todo por allá?», preguntó ella con voz más relajada que de costumbre. «Todo descargado, ni un raspón, pero yo sigo sintiendo que traigo algo encima». «¿El cuaderno?». «Sí, y todo lo demás. Lo que vi, lo que sentí. Esa historia no se me despega». Rosa hizo una pausa, luego bajó la voz. «¿Has pensado en escribirla?». Jorge soltó una risa corta. «¿Yo? ¿Escribir? Tú me contaste todo esto como si ya lo estuvieras narrando, con palabras justas, con detalles que nadie más podría recordar. Si tú no la cuentas, ¿quién va a hacerlo?». Jorge se quedó callado, miró el cuaderno en la mesa, lo abrió en la primera página, tocó con el dedo la firma A.L. «¿Y si no soy el indicado?». «¿Y si sí?», respondió Rosa. «Mira, Jorge, hay historias que no llegan a los libros porque la gente piensa que no tiene derecho a contarlas, pero tú viviste esta, tú la descubriste, tú fuiste el canal. ¿Y qué gano con eso? Tal vez nada, tal vez solo un poco de paz, tal vez le das voz a alguien que nunca la tuvo, y eso, créeme, es más que suficiente». Esa noche, Jorge no manejó, no buscó hotel, no quiso ruta. Se quedó dentro del camión, estacionado en un terreno vacío, con las luces apagadas y el motor frío. Sacó una libreta nueva del cajón, blanca, sin marcas. Escribió un solo título: «Ella tocó mi ventana». Se quedó viendo esas 4 palabras. Sintió un nudo en el pecho, como si esas letras hubieran abierto una puerta interna. Luego escribió la fecha, el primer recuerdo, el primer golpe en la ventana, la primera flor. No sabía si lo haría libro, si lo contaría como testimonio o si simplemente lo escribiría para sí mismo. Pero esa noche empezó, porque algunas historias no se escriben con tinta, se escriben con memoria, con coraje y con una promesa silenciosa de no olvidar. Antes de dormir, Jorge volvió a encender el radio. «Rosa, aquí estoy. Gracias». «¿Por qué?». «Por creerme, por no soltarme, por no tener miedo». Rosa sonrió desde su lado de la línea. Se notaba en su voz. «Gracias a ti por no quedarte callado, por romper el ciclo, por hablar por ella y por todos los que vienen detrás». Jorge cerró los ojos, con el diario de Ana Luisa junto al pecho y su libreta recién abierta apoyada en el asiento. Esa noche, por primera vez en muchos años, durmió profundo. Y en sueños, una mujer de vestido claro se alejaba caminando bajo la luz de la luna. Ya no lloraba, ya no estaba atrapada. Y Jorge ya no era el mismo hombre que una vez solo quería dormir un poco. El mapa estaba extendido sobre el tablero del camión. Jorge lo miraba con una taza de café frío entre las manos. Había terminado su última entrega en São Paulo, y por primera vez en mucho tiempo no tenía un destino definido. El dedo se desvió lentamente hacia el sur. Mendoza. No pasaba por ahí desde el funeral de su papá. Ni una visita, ni una llamada larga.
Solo mensajes fríos y silencios eternos con su hermana. Y sin embargo, ahí estaba el nombre, grande, clarito, llamándolo como una vieja deuda. Levantó el radio. «Rosa, ¿sigues despierto?» «Sí, y creo que ya sé a dónde voy». «¿A dónde?» «A Mendoza, a ver a Marita. Es hora». Rosa tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, más suave, como si supiera lo que esa decisión significaba. «¿Estás listo?» «No, pero eso nunca me detuvo». Antes de tomar la ruta internacional, Jorge decidió hacer una última parada en el depósito de São Luís. Sentía que debía cerrar el ciclo donde todo empezó. Era de noche. La luna colgaba sobre el galpón como una lámpara vieja. Esta vez no bajó del camión con miedo, ni con prisa. Caminó tranquilo, con una flor blanca en la mano. No para pedir respuestas, sino para dejar algo. Al llegar al centro del galpón, se agachó y colocó la flor justo donde había dejado la primera. Ahora no estaba solo, ahora no temblaba. Se quedó en silencio un rato, escuchando la nada, y en medio de esa calma entendió que el silencio de ahora no era vacío, era descanso, era paz. Jorge se incorporó y giró para irse. Justo antes de salir, algo le llamó la atención. Sobre una de las paredes, donde antes solo había polvo y sombra, se leía claramente un mensaje escrito con tiza. «Gracias por volver». No había huellas, no había ruido, solo eso, y bastó. La ruta hacia el sur era larga. El viento seco de la frontera le golpeaba la cara como si lo estuviera limpiando por dentro. Cada kilómetro era un pensamiento menos cargado. Cada curva era una parte suya que volvía a su sitio. En el retrovisor, las luces del pasado se quedaban lejos. Una noche antes de cruzar la cordillera, paró en una estación y volvió a marcar por radio. «¿Estás bien?», preguntó Rosa. «Sí, mejor de lo que he estado en años». «¿Qué vas a decirle a tu hermana?» «La verdad, que me costó llegar, pero llegué. Que tuve que seguir a una muerta para volver con los vivos». «Eso suena a principio de libro, Jorge». «¿Y si lo fuera?». Ella se rió, y él también. Y en ese momento, por fin, sintió que reírse no era una traición al dolor, era una señal de que estaba vivo. Esa madrugada el camión cruzó la frontera. Los árboles eran distintos, el aire más seco, pero el hombre al volante, ese sí, era otro completamente. Pasó por pueblos que había olvidado, por estaciones donde una vez cargó gas, por calles que ya no reconocía, aunque algo en su cuerpo las recordaba. Faltaban pocos kilómetros para Mendoza cuando se detuvo en un mirador. Desde ahí, las luces de la ciudad se veían como un parpadeo cálido, como un faro que esperó sin reclamar. Jorge respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió prisa. Sintió hogar. La mañana estaba clara, sin rastros de niebla ni amenaza de lluvia. Jorge ajustó los espejos, se acomodó el cinturón y encendió el motor. El rugido de la mula volvió a llenar la cabina, esta vez no como un ruido cualquiera, sino como un saludo familiar. Como si el camión también supiera que algo había cambiado. La cabina estaba limpia, ordenada. El cuaderno de Ana Luisa ya no estaba ahí. Lo había entregado a una asociación de trabajadores que prometió difundirlo con respeto. Su libreta, la nueva, esa sí seguía junto a él, con hojas escritas a medias, párrafos dispersos, ideas que empezaban a tener forma. No había prisa, ya no manejaba para huir, ahora manejaba para llegar. Avanzó por la ruta rumbo a Rosario, donde tenía una nueva entrega. El sol golpeaba el parabrisas, la carretera era larga y el paisaje cambiaba lento, como si la vida le hablara en susurros tranquilos. Miró por el retrovisor y por un segundo creyó ver algo, una sombra, un movimiento leve. Frenó, volvió a mirar, nada, solo su reflejo, más sereno, más viejo, sí, pero distinto. Y entonces sonrió, no porque hubiera visto algo, sino porque no necesitaba verlo.
Si un día los golpes regresaban, sabría escucharlos, porque ahora sabía lo que era una presencia que pide ser escuchada y también sabía cómo responder. Horas después, mientras cargaba combustible en una estación polvorienta, encendió el radio como por costumbre. «Rosa, ¿andas por ahí?» «Siempre», respondió su voz, clara, confiada. «Ya estoy de vuelta en ruta, pero esta vez se siente diferente. ¿Te sientes más liviano? Más lleno, diría yo, como si ahora tuviera algo que contar, aunque nadie me lo pida. A veces contar es lo único que impide que las historias se mueran. ¿Tú crees que alguien va a escuchar esto? Yo ya lo estoy haciendo». Jorge sonrió, y por primera vez se permitió imaginarse en otro lugar, sentado frente a un grupo de jóvenes choferes, contando lo que pasó sin necesidad de pruebas, solo con la certeza de quien vivió algo que lo cambió para siempre. Esa noche, estacionó el camión en un pequeño terreno junto a la carretera. El cielo estaba limpio, las estrellas colgaban como faros mudos. Cenó en la cabina. Nada especial. Pan, café, una manzana. Pero el sabor era distinto. Tranquilo. Apagó el motor y en el silencio esperó. Nada. Ni un golpe, ni un susurro. Solo el ruido de su propia respiración y el latido lento de un hombre que por fin no le debía nada al pasado. Miró el asiento del copiloto, vacío, y sin embargo, lleno de todas las historias que ahora sabía llevar. Antes de dormir, abrió su libreta y escribió: «No siempre elegimos las rutas. A veces, las rutas nos eligen a nosotros, pero lo importante es no pasarlas dormidos». Cerró el cuaderno, se recostó en el asiento, cerró los ojos y durmió, sin miedo, sin sobresaltos, sin fantasmas. ¿Y tú, que has sido de copiloto en esta historia, qué harías si una noche alguien tocara tu ventana pidiendo que lo escuchen? ¿Te harías el dormido o abrirías la puerta? Porque a veces lo que cambia todo no es lo que llega, sino lo que tú decides hacer con eso. Gracias por viajar con Jorge. El camino sigue, y tú también. Hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en lo que dejamos atrás y en lo que encontramos al atrevernos a mirar de frente. Jorge solo quería dormir un poco, pero lo que encontró fue mucho más que un descanso. Encontró una voz que pedía justicia, un pasado que pedía ser contado y una versión de sí mismo que ya no sabía que existía. Esta historia nos recuerda que no todo lo que muere se calla y que a veces, para escuchar de verdad, tenemos que detenernos, abrir la ventana, escuchar lo que nadie más quiere oír. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harías si alguien tocara tu ventana esta noche? ¿Cerrarías los ojos o decidirías escuchar? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz también es parte de esta historia. Si este viaje te tocó el corazón, regálanos un like para que más personas puedan subirse a esta ruta. Comparte este video con quien necesite una historia que sacuda el alma, porque tal vez ellos también están esperando una señal, una flor, una verdad. Y si quieres seguir descubriendo historias que transforman, que conectan, que no se olvidan, suscríbete al canal. Ser parte de esta comunidad no es solo seguir una página, es ser testigo de historias que merecen ser escuchadas. Gracias por viajar con nosotros. Nos vemos en la próxima historia, porque el camino apenas comienza.